Hoy yo le voy a pedir que me acompañe a leer primero la palabra, acompáñenme a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17, es tal vez, no tal vez es la oración más extensa o más específica que sobre Juan 17, sobre cómo el Señor Jesús ora. Es su última oración, hermanos, en la cual vemos una oración concatenada entre el Dios hombre, y ahí está Jesús diciendo cosas hermosas, orando a su Padre, y difícilmente podamos nosotros imitar esto de esa manera. Juan 17, versículo 1, vamos a leer posiblemente hasta el versículo 10. Juan 17 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy. Hay un tipo de ave que, por supuesto, es incluso sorprendente, que no es la hembra, porque ella está cuidando a los polluelos, sino que es el macho, el que sale a buscar alimento. Por ejemplo, para darles de beber, esa ave tiene el cuello largo, va a algún lugar y almacena el agua en esta parte del cuello, y luego regresa y en el pico de los polluelos está dando esa agua. De la misma manera, está cazando o está consiguiendo la comida para los polluelos, y los mantiene diferentes insectos en su cuello, y regresa de nuevo al nido y está alimentando a cada uno. Si son 4 o 5 polluelos, está haciendo una tarea y luego vuelve a salir y de nuevo va a conseguir ese alimento. Y cuando después de 3 o 4 veces lo ha hecho al día, tiene que regresar y traer agua ahora para dar de beber a esos polluelos. Esto ilustra un poco la tarea del pastor. Usted y yo tenemos un pueblo al cual tenemos que nutrir. Y entendemos que lo podemos hacer solo de 2 maneras. Y una es a través de predicarle la palabra, y otra vez es a través de aconsejar al pueblo. Cuando usted predica la palabra, lo que estamos haciendo es acercar la palabra a la gente. Pero cuando nosotros aconsejamos con la palabra, a uno por uno, estamos acercando a la gente a la palabra. Por eso es tan vital el ministerio de la palabra, que no solamente se desarrolla predicando la palabra desde un púlpito, pero tiene un impacto mayúsculo o igual cuando usted uno por uno agarra a las ovejas y les da esa consejería bíblica, donde usted trae al creyente a la palabra. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque cuando nosotros entramos a estudiar la predicación, el tema de la predicación expositiva, podemos llenarnos de un montón de conocimientos y decir: wow, eso está hermoso, o decir: wow, esto está difícil, porque ahora voy a predicar sobre la narrativa de Éxodo. Eso es una narrativa, entonces ¿cómo lo estudio? O de repente usted dice: bueno, ahora voy a predicar Salmos, pero es poesía, ¿cómo debo estudiarlo? Y en la medida que se va aprendiendo cómo hacerlo, se está llenando de conocimiento. Así que yo quisiera, y todo eso es bueno, yo quisiera hoy concentrarme, hermano, en este texto. Y este texto, desde el versículo 1 al 26,
aquí hay 5 peticiones de Jesús, donde vemos en esas 5 peticiones la centralidad de la gloria de Dios en la oración de Jesús. Es decir, Jesús está orando y presenta 5 peticiones diferentes, pero la centralidad de su oración es la gloria de Dios. Yo sé que el pasaje es muy largo y no vamos a ver las 5. Posiblemente nos alcance a ver 3, pero le aseguro que 2 las veremos. Porque yo he titulado a este tema, examina cómo oras. Mis amados hermanos, nosotros no podemos ser solo académicos del púlpito. Necesitamos entender que debemos tener una dependencia de Dios en la oración. Como el avión. Imagínense usted en un avión y dice el capitán: señores, el avión se está cayendo, necesito hacer algo. ¿Qué prefieren? ¿Que perdamos la ala derecha o la ala izquierda? No sé qué le dice. Cualquiera que perdamos, el avión se va a venir para abajo. Así que usted no puede y yo seguir viviendo como pastores cojos. Es decir, desarrollar el estudio de la palabra y meternos a un exégesis hebreo y griego, pero la oración se va haciendo más chiquita. Y precisamente, nuestro primer punto, hermano, en esta enseñanza es orar por ti. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Cuando usted y yo leemos los primeros 5 versículos y ya se los leí, dice: y estas cosas habló Jesús. Escuche cómo comienza Jesús, y alzando los ojos al cielo, incluso ni siquiera tenía los ojos cerrados, se da cuenta de eso, ¿verdad? Y alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Claro, usted no va a hacer una oración de esa manera. Usted no va a decir: Señor, la hora ha llegado para que me glorifiques. Usted y yo no somos Jesús. Pero sí podemos entender algo en esto. Jesús está orando y está enfocado en la gloria del Padre. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Pero ¿para qué está pidiendo eso? Para que el Hijo te glorifique a ti. Ahora, aquí hay varias cosas importantes, hermano. En estos primeros 3 versículos, Jesús ora por él. Jesús está orando por él. Él va camino a la cruz, aunque él esta oración la describe como que ya ha pasado la cruz en algunos momentos. Ahí está diciendo: Señor, glorifica al Hijo, es decir, que pueda yo en mi muerte glorificarte, Padre. Dame esa fuerza, esa gracia, esa fortaleza para que yo en la cruz siga cumpliendo tu palabra. Entonces, en ese sentido, Jesús pide al Padre que le glorifique. Jesús siempre había glorificado al Padre sometiéndose a él en la tierra. Jesús, amados hermanos, siempre obedeció al Padre. Así que durante su misión terrenal él está constantemente glorificando al Padre. Incluso Jesús, antes de escoger a sus discípulos, ora. Nosotros hacemos las cosas al revés. Primero escogemos discípulos y después nos ponemos a orar por ellos. Señor, pero ya llevamos años orando por ellos. ¿Por qué no cambian? Porque antes de escogerlos había que orar por ellos para ver si era la voluntad de Dios que los escogieron. Jesús siempre habló las palabras del Padre. Es decir, nada de lo que dijo era de él, aunque pudo hacerlo. Pero se lo digo por el contexto de nosotros. De repente algunas veces nuestra prédica está más llena de nosotros que de las palabras. Jesús siempre tuvo una dependencia del Padre. Ni un predicador debe derramar su corazón orando centrado en la gloria de Dios. Un pastor, la centralidad de la oración de un pastor debe estar permeado por la gloria de Dios. Señor, úsame para que se den cuenta que tengo autoridad en esta congregación. No se trata de eso. No se trata de usted y no se trata de mí. Así que Jesús, ahora ha llegado la hora para Jesús, la hora más difícil. El Hijo
morirá en la cruz. ¿Y sabe qué le está pidiendo él en ese punto? Le está pidiendo al Padre, Señor, glorifica al Hijo para que yo, el Hijo, pueda glorificar al Padre, o para que yo pueda glorificar. Este es el tema de esa oración, la gloria de Dios. Una oración que está permeada, hermano, por la gloria de Dios. De hecho, cuando usted y yo leemos el versículo 2 y te dice, por cuanto diste autoridad, le diste autoridad al Hijo, ¿verdad? Sobre todo ser humano, para que dé vida eterna. Mira lo que está diciendo, o sea, esto es importante entenderlo. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús sigue orando por él. Pero ahora vea esto, porque aquí él le dice, mire lo que le dice, por cuanto le dice autoridad sobre todo ser humano. Eso solo aplica para el Dios Hijo, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Aquí hay, hermano, predestinación. Aquí está hablando Jesús de elección antes, aunque ese no es el tema de la creación del mundo. Pero ahora mire cómo define Jesús esa vida eterna. Y esta es la vida eterna. Ojo con eso. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Nuestra oración ahí se separa de Jesús. Uno nunca en su oración puede decir, podemos decir, Señor, permíteme predicar una vez más y que dé a conocer a ti y a tu Hijo. Pero usted no va a orar y decir, Señor, permíteme que en mi predicación tú seas conocido y también tu Hijo Jesús, y que vea mi autoridad. Ahí nos salimos del punto de oración, porque usted y yo no estamos para pedir que Dios muestre algo en nosotros. Pero el punto es cómo Jesús está orando por él. Está suplicando al Señor algo que ya ha pasado y que también va a pasar, que en la cruz ellos puedan creer en ti y creer que al que enviaste soy yo. Así que Jesús en su oración está pidiendo que sea Dios visto a través de él, y que él también, a él también lo puedan ver como alguien que es enviado. Así que nosotros predicamos también, cuando proclamamos el Evangelio, proclamamos la palabra de Dios, debemos demostrar en la palabra, según cada texto, al Padre o al Hijo o a los dos, pero no nosotros mismos. Si usted en su oración debe pedir, hermano, que el texto que usted va a predicar, que me imagino que se está predicando cronológicamente y expositivamente, usted sabe qué texto le toca la próxima semana. Así que su trabajo no va a comenzar el miércoles. Su trabajo va a comenzar el domingo en la noche, cuando usted ya ha entregado la palabra y usted empieza a orar por ese texto y empieza a permear el texto y a bañar el texto con sus oraciones. Y cuando usted se acerca al texto, cuando usted abre la Biblia, hermano, y lee cualquier versículo, me imagino que le pasa lo que nos pasa a la mayoría, que no entendemos el texto. Pero usted abre el ojo y empieza a ver lo que dice ahí de las palabras, y usted empieza a hacer su sermón. Y ya arma el esqueleto y el bosquejo sin oración. Ahí después hablamos de eso. Así que, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Está orando y los discípulos lo están escuchando. Por eso es que Juan escribe, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Y Juan lo está escuchando, y los discípulos también. Y ahí está Jesús. Y es importante entender bien esto, porque si no podíamos terminar imitando esta oración, y no podemos porque nosotros no somos Jesús. A los pastores, Dios no les ha dado esa autoridad para dar vida, pero a los pastores Dios les ha dado la autoridad que predicar la palabra. Así que su oración podría ser como una sugerencia, que usted le diga, Señor, permíteme desatar la autoridad que tiene el texto. ¿Y cuál es la autoridad que tiene el texto? Que usted deje que el texto hable, y que usted no hable, sino que el texto sea el que hable.
Pero ¿qué está pasando hoy? Hoy está pasando un fenómeno muy raro, muy peligroso y lleno de arrogancia. No, nosotros que somos de sana doctrina no nos juntamos con estos que son de sana doctrina porque estos creen en el amilenialismo o estos son premilenialistas o viceversa, entonces no nos juntamos. Yo creo que la mayoría de los hermanos y líderes en español, congregantes en diferentes iglesias de sana doctrina, no podrían defender sus puntos de vista teológicamente. Así que es una pérdida de tiempo. Realmente usted no se metería a defender la genética, a menos que sea un médico con una especialidad en genética. Y para hablar de un tema de esos, hermano, realmente lo mejor es tener la convicción de los textos que hablan de eso. Pero eso no es un ejemplo. Y el ejemplo, con el ejemplo lo quiero llevar al hecho de que nos olvidamos que no fuimos llamados a estar divididos como iglesia. Somos llamados como pastores a orar por el texto que vamos a predicar y no imponerle un pensamiento al texto. Orar, predicar sin oración, hermano, es como sembrar después de 3 meses de que no llueve y usted quiere meter la semilla. Así que es importante entender cada una de esas cosas porque lo quiero llevar a eso. Y le voy a hacer algunas preguntas. Tú tienes que examinar cómo oras, tienes que evaluar y ver cómo oras. Aunque te hago una pregunta. Le haría una pregunta a algunos. ¿Oras? Vamos a suponer que te invitan a participar en la Sub-20 de Argentina, Brasil o México. Tienes 20 años, pero no conoces ni una amiga. ¿Cómo crees que te va a ir? Pues como espectador te va a ir bien porque vas a ver que todos pasan y tú vas a ver cómo toca la pelota. Si tú eres pastor, si Dios se llama al pastorado, hay una gracia en ti, que todas las mañanas el Espíritu Santo te despierta y te hace un llamado a la santidad, a la comunión con Dios, a orar. No le pongas tiempo a la oración. Blinda tu tiempo de oración, hermano. Bríndalo, aún con tu esposa y tus hijos, que va a ser un buen ejemplo para ellos. Pero hermano, es que yo soy un pastor bivocacional, tiene un trabajo. Ok, ¿a qué hora entras? A las 6. Levántate a las 4, a las 6 de la mañana, a orar. ¿A qué duro? Bueno, si Dios se llamó al ministerio, tienes que hacer un sacrificio. Pero o si no, vas a hacerlo en la noche. Si no vas en la mañana, vas a hacerlo en la noche. Pero tienes que blindar tu tiempo de oración. Y eso es importante entenderlo. ¿Alguna vez has visto las aves que tienen lisiada una ala? Cuando empiezan a mover el ala, ¿qué pasa con él? Pasa esto, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Se están moviendo con el mismo ciclo. Entonces, un predicador sin una profunda comunión con Dios, eso es. Como dijo nuestro amado hermano Lucas, media hora antes de predicar, estás preparando el Señor. Después preguntamos, ¿por qué no hay respuesta? Porque en la predicación del Evangelio se suceden 2 cosas. O la gente se enoja y hasta se va, o la gente reacciona. Es importante entender esto. Así que tu autoridad, tu oración debe ir en esa línea. Señor, permíteme entender el texto. Permíteme, Señor, dejar que la autoridad del texto salga cada vez que predique. Ayúdame a que pueda dejar que el texto hable. En el versículo 3, si tú me acompañas a leerlo, mira lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo conocieron? ¿Cómo conocieron que Dios era el Padre? Porque Jesús lo mostró. ¿Cómo conocerá tu audiencia, sean inconversos, sean creyentes, que Jesús es el Señor, el Salvador? Desatando tú la autoridad del texto, dejando que el texto hable. Pero eso implica que orar, y orar, y orar.
Ahora, yo sé que de repente hay preguntas, pero hermano, ¿y si no tengo ganas? ¿Y si no tengo deseos? Bueno, no creo que eso tenga nada que ver con ser fiel a la oración. Algunas veces tienes deseo de no ir a trabajar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Y qué haces? Yo te diría que la mayoría de veces, todos los días que me levanto, yo soy muy de mañana y aproximadamente todos los días me levanto entre 4 y 4 y media de la mañana. Y la mayoría de veces que me levanto, hermano, yo no tengo esta carne, no tiene ganas de orar. Pero uno aprende que posiblemente la primera media hora o los primeros 40 minutos, algunas veces 20, uno está peleando con ese pecado de pereza. Y solo pasa la barrera y empieza a estar. Ahí también empieza tu oración, pero hay que pasar esa barrera. Es como correr. Tú corres y llevas 5 millas corriendo, 6, y te empiezas a cansar. Bueno, si no has corrido, a un cuarto de milla estás cansado. Pero cuando corres y 5 millas y empiezas a sentirse cansado y si aguantas 3, 4 minutos, te vuelves a recuperar y puedes correr otras 5. Así que el orar es eso, el orar es batallar contra eso y seguir orando. Entonces, ¿qué pasa cuando tú predicas al pueblo del Señor? ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú predicas en tu congregación, hablas de parte de Dios a los hombres. Y cuando tú oras por tu congregación, tú hablas de parte de tu pueblo a Dios. Porque Jesús aquí está haciendo una oración sacerdotal y él primero empieza a orar por él. Pero la pregunta que tú tienes que hacerte cuando te digo evalúa tu manera de orar es: ¿oras por ti? ¿Oras correctamente por ti? En el sentido de Señor, soy un necesitado, no puedo, Señor, solo con esto. Debemos orar por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Por eso debemos nosotros siempre tener en cuenta en nuestra oración. Debemos orar a Dios para que abra nuestro entendimiento. Hermano, o si algunos aquí ya han estudiado algo de griego o algo de hebreo, te vas a dar cuenta que es lo mismo. Claro, ahora miras un montón de cosas que no veías antes en el hebreo o en el griego, pero de todas maneras tienes que consultar a expertos y algunas veces los expertos dicen cosas diferentes. Pero aquí lo más importante es que tu predicación esté empapada de oración. Que sean tus rodillas el mayor recurso para poder suplicar al Señor que tu entendimiento sea abierto. ¿Por qué razón? Porque tú estás dependiendo de la soberanía de Dios. De hecho, en este texto, y te lo leo, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste. Cada domingo cuando terminas de predicar, ¿qué sucede? Has terminado esa semana de predicar la verdad y nada más la verdad. ¿Predicaste la verdad escritural? ¿O solo usaste el texto y la permeaste desde tus pensamientos? Permea tu estudio, tu lectura, tu investigación del texto, orando. Pero hermano, yo sé que algunas veces lo decimos de una manera jovial porque la hora que es, porque ya comiste, porque vienes cansado, porque el aire no está funcionando, o no lo quieren poner, no sé, pero el punto es que a esta hora estás cansado. Y debes entender que ese tema es vital, que no podemos estar solo en el texto sin estar orando. ¿Jesús era Dios? ¿Tu respuesta teológica cuál es? Sí. Y Jesús oraba, su Padre dependía de su Padre. La Biblia nos llena de cómo oraba Jesús. Pasaba algunas veces toda la noche orando. Se apartaba de las multitudes. Tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho de que a la iglesia le caben 200 gentes y ahora están llegando 1000?
Tú te apartas de los 1000, yo me voy, Señor. Necesito hablar contigo. Eso se apartaba de lo que tú le traías. Es una dependencia totalmente de Dios. Examina profundamente, hermano, ¿cómo oras? Y todo comienza con eso. Contigo. El pastor es un hombre que orará profundamente por él, buscando la gloria de Dios. Pero de nuevo, debes orar. Mira, el versículo 4 y 5, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Así que Jesús vivía para glorificar. Cada vez que vayas al púlpito, has glorificado a Dios los 6 días previos de la vida. Esa es la pregunta. ¿Estudiaste? ¿Leíste? ¿Meditaste? ¿Llevaste tu texto de memoria cuando estás predicando? Pero sobre todo por el tema, ¿estás orando? Ahorita no estás orando por el pueblo, ahorita solo estás orando por ti. Ya en la segunda parte, Jesús, su petición tiene que ver con la palabra. El segundo punto. Y el tercer punto, la petición de Jesús, la tercera petición es que Jesús ahora ora por los suyos. Y dice claramente, no pido por los del mundo. Pero ya en el en la cuarta petición, Jesús pide por los que han de creer, por los inconversos, por aquellos que deben ser agregados. Así que lo vemos aquí. Acompáñame, hermano, Lucas capítulo 19. Tengo mi Biblia nueva aquí para hacer eso. No, amablemente el hermano me presta su Biblia, ya que ninguno de ustedes se ofreció. Lucas 19, mire lo que dice Lucas 19, yo pensé que tú conoces este pasaje. Nos ayuda a entender lo que estamos diciendo. Lucas 19:10, mire lo que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, tú no viniste a salvar a nadie, pero tú sí debes de buscar al que está perdido. Ahora, esto es vital, porque yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste hiciera. Entonces el pastor, ¿cómo glorifica a Dios? Bueno, habría varias respuestas, pero como estamos hablando de una característica una característica fundamental del ministro es la predicación. Insisto, tu predicación tiene 2 formas de transmitir la palabra. Una es tu predicación desde el púlpito. Y la otra es tu predicación cuando llevas la palabra a la gente, en consejería. Me imagino que te pasa eso. Hermano, tengo problemas en mi casa. Te sientas con el matrimonio y primero los escuchas. Los escuchas para evaluar qué es la palabra que debe ser llevada o a qué verdes pastos los vas a acercar. Y de esa manera estás glorificando en tu ministerio la obra que Dios te mandó a hacer. Porque el ministro es un hombre que Dios escogió como una voz para proclamar la verdad y nada más que la verdad de Dios. Cristo siempre buscó hacer por la gloria de Dios. Y yo no podemos salvar a nadie. Claro que tú estás de acuerdo conmigo. Pero sí podemos buscar. Él glorifica a Dios terminando la obra. Claro, Jesús ya va a partir de la tierra. Pero si algo nosotros, una manera en que medimos lo que estamos haciendo es cada semana. Y el último contacto que tenemos con los creyentes es ese domingo en la mañana o algunos ese domingo en la noche. Pero sobre todo, con la mayoría ese domingo en la noche. Ese domingo en la mañana. Cuando tú predicas, como dijo un teólogo, el infierno y el cielo esperan
para ver el resultado. Si tú predicaste y sacaste de contexto el texto, la verdad fue eliminada y el infierno te aplaude. Pero si tú predicaste la verdad, el cielo no te aplaude, pero has glorificado a Dios. Y Dios respalda su palabra y nada más que su palabra. Eso es importante, muy importante entenderlo. ¿Te recuerdas tú? También lo sabes, Hechos capítulo 6, acompáñame. Aquí hay un ataque del reino de las tinieblas. Primero, a los apóstoles. El ataque es para ellos, primeramente para ellos. Aquí había un problema provocado por el reino de las tinieblas para tratar de llevar solo a dos cosas. O se dividía la iglesia, o sacaban a los apóstoles de su ministerio fundamental. O sea, humanamente no podría haber otra respuesta. Hechos capítulo 6. Te lo leo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Esa palabra murmuración en griego es la misma palabra en la Septuaginta que se utiliza en Éxodo cuando hay 10 murmuraciones hacia Moisés. O sea, que era algo serio. ¿Por qué están murmurando? Porque dicen, no están ayudando a las viudas. Eran los judíos helenistas y los judíos nativos. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirlas a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? Mire el orden. En la oración y en el ministerio de la palabra. Si algo caracteriza a un hombre de Dios o un pastor es la oración. ¿Cómo oración? ¿Cómo? Luego, el versículo 5 termina, o esta primera porción termina, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes. Tenía antes que el mundo existiera. Este versículo totalmente nos separa a nosotros de Cristo. No podíamos hacer esa oración, al menos que solamente que entendamos que el tema de Jesús es su oración en la gloria de Dios. Está Él compenetrado en eso. Mire, Jonathan Edwards, con respecto a la vida de oración del ministro, dijo, cuando una persona está sumida en un periodo de santa y secreta oración, en forma maravillosa le dará material y expresiones en la predicación. O sea, tú no vas a dejar de estudiar, tú vas a orar y a orar y a orar. Vas a suplicar, vas a clamar. Señor, ayúdame a entender este versículo. Señor, ayúdame a entender qué entendió, qué quiso transmitir el autor. ¿Qué quiere decir el Espíritu Santo? Debes orar, suplicando al Señor que lo glorifiques cuando estás predicando. Esto es vital. Acompáñame a otro texto que tú conoces muy bien y que lo hemos estado leyendo, pero es importante leerlo, porque nosotros entendemos en 2 Timoteo capítulo 4, lo has leído, tras de saber de memoria, pero de nuevo, a nosotros nos interesa poder estar delante de la palabra cuando predicamos y por eso la leemos constantemente. 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, y mira esto, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí hay 2 testigos, Dios y el Señor Jesucristo. ¿Qué le encarece? Y luego dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí, ¿y por qué Pablo menciona eso? Por lo que le va a decir ahorita. El Dios Padre y el Señor Jesucristo van a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que yo te encarezco, porque un día te juzgarán también a ti, Timoteo, y a mí. ¿Qué le encarece? Que prediques la palabra.
porque si no serás juzgado. Pero aquí lo primero que hacemos, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dios Padre y Dios Hijo son los primeros dos testigos que tienes tú y yo en cada prédica que damos. De repente llegaron 8 el domingo en la mañana, entonces molesto porque los demás no llegaron y empiezas a regañar a los 8 como que ellos tuvieran algo que ver. Y se te olvida que en tu prédica hay 2 testigos escuchando. Dios Padre y Dios Hijo. Es importante entender que parte del ministerio de la predicación debe de estar rociado por oración. El ministro derramará su corazón. Un verdadero hombre de Dios derramará su corazón clamando. Porque el texto lo consuma. Porque su mente sea iluminada. Pablo lo dice en Efesios capítulo, leámoslo, Efesios capítulo número 1, hermano, versículo 15. Pablo está orando, hace varias oraciones en Efesios, creo que hay 3 oraciones de Pablo en Efesios. Pero mira lo que dice uno, el versículo 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza aquel que os ha llamado. Y cuáles las riquezas de su gloria, de su gloria, de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dijo, el texto continúa, Pablo está orando, ¿para qué? Para que sea abierto su entendimiento, para que puedan comprenderlo. Entonces, lo primero que haces en ese sentido es poder suplicarle a Dios que te permita entender el texto. El recorrido del texto, hermano, cuando aprendes a hacer una exégesis y la haces tuya, puede ser 14 pasos, 12 pasos, 16 pasos, que la haces tuya. Pero ese recorrido del texto sin oración es un Ferrari sin gasolina. Bueno, ahora hay carros eléctricos, pues es un Tesla sin carga eléctrica. Es importante, es muy importante entender esto. El ministro derramará su corazón clamando por lo que fue llamado. Y tú fuiste llamado a predicar. Clama por eso. Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo punto. Del versículo 6 al 10. Suplica, hermano, para entender la palabra, para entender el texto. Mira lo que dice en el versículo 6 y 7, y entonces nos acercamos de nuevo a este texto. Yo te lo leo. Mira lo que dice Jesús. Mira qué hermoso es, de 6 al 10. Pero le damos los primeros 2 versículos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué está diciendo Jesús? Ese manifestar es un verbo indicativo. O sea, es una afirmación de Cristo. Ha dado a conocer públicamente, es lo que debemos entender. He dado a conocer públicamente tu carácter, Señor, tu nombre, tu carácter, tus atributos. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Nosotros no somos Cristo. ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra. Si el texto habla de santidad, tú tienes que hablar de santidad. Si el texto habla, hermano, de obediencia, tú tienes que hablar de obediencia. Si el texto es un imperativo, tú tienes que enfatizar ese imperativo. Si el texto es una poesía, tú tienes que entender el paralelismo que hay en esa poesía para explicar el texto. Pero aunque pudieras tener todo el conocimiento de todas las formas literarias en la escritura, necesitas orar.
cómo el Señor manifestó al Padre. Lo dice el texto. Te lo leo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Es como lo manifestó? Él les dio la palabra. ¿Y qué hicieron ellos? La guardaron. Tú puedes transmitir la palabra, pero ¿por qué la congregación muchas veces no la guarda? Porque tu tema posiblemente, no, tal vez no el tuyo, el de algunos que no vinieron. Es un tema sin oración. ¿Solo transmites? ¿Te ha pasado que agarras Hechos y predicas los 28 capítulos de Hechos? Por ejemplo, el tema de Hechos es la continuación de las obras de Cristo por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de la iglesia. Porque Lucas y Hechos en el tiempo de los apóstoles eran un solo tomo. Entonces la gente sabía que en Lucas eran obviamente las acciones de Cristo. Y en Hechos es la continuación de las obras de Cristo por medio del Espíritu Santo a través de los apóstoles y de la iglesia. En otras palabras, era la gran comisión, ellos siendo testigos. Pero tú transmites eso y la iglesia lo haces por un año y la iglesia no se mueve. Nadie da testimonio. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que está pasando? Que el hombre que predica eso se ha olvidado algo fundamental. Nosotros, dijimos los apóstoles en Hechos 6, no descuidaremos la oración y la palabra. Así que suplica, hermano, suplica para entender el texto. Debemos evaluar cómo oramos por el ministerio de la palabra. Tienes que orar y orar por el ministerio de la palabra. Tú fuiste llamado a predicar la verdad y para eso necesitas oración, una comunión. Si tú quieres ver en Juan 17, es una comunión profunda entre el Hijo y el Padre. Nunca superaremos la comunión de Dios Hijo con Dios Padre, pero sí podemos imitar en el hecho de tener una pasión por orar. Fuiste llamado a predicar la verdad, y para predicar la verdad tienes que entender porque esta palabra es santa y es viva y es eficaz. Tienes que entender que el que predica la palabra debe ser un hombre vivo. Que hoy los púlpitos están llenos de hombres que se llaman pastores que están muertos en sus delitos y pecados. Pero también tienes que entender, hermano, que para predicar la palabra debes vivir de rodillas. Ahora, Spurgeon nos ayuda a entender en esa forma tan peculiar que él tenía de decir las cosas. Y él dice, mientras el ministro en formación gira en el torno del adiestramiento, la oración es la herramienta, escucha esto, utilizada por el gran alfarero para moldear la vasija. Todos nuestros estudios y bibliotecas son pura vanidad comparados con nuestras cámaras secretas. En la oración privada crecemos, nos hacemos más fuertes y prevalecemos. Nos está diciendo Spurgeon que no hay que tener bibliotecas, que no hay que tener Biblias, que no hay que tener recursos. ¿Por qué se lo está diciendo al famoso, a sus estudiantes y que luego se recopila el discurso a mis estudiantes? Jesús dice, porque les he dado las palabras que me diste y las recibieron y escucha, y es que esto y las entendieron, y esto es tan hermoso, hermano, porque les he dado las palabras que me diste y miren lo que sucede, y ellos las recibieron, los discípulos, y las entendieron, y entendieron que en verdad salí de ti. ¿Cómo entendieron? Por la palabra, y creyeron que tú me enviaste. Así que tú no estás predicando un mensaje de retórica, o estás contando una analogía, o estás contando un cuento o una parábola. Estás predicando la palabra, la cual es viva y eficaz. Hermano, el agua puede venir limpia, pero si se echa esa agua en un vaso lleno de moscas, esa agua no se va a poder tomar.
A veces el ejemplo es muy básico, pero tú necesitas entender que no puedes predicar un sermón sin que lo hayas permeado o lo hayas regado con mucha oración. La importancia de suplicar constantemente en el predicador está determinado a eso. Tienes que orar, llorar. Examina cómo oras en cuanto a tu ministerio. Si eres pastor, ¿cuál es tu llamamiento primordial? La oración y la palabra. Tú deberías andar, hermano, siempre con tu Biblia. En cualquier momento, abrirla. En cualquier momento, parar el carro y orar. Como heraldo de la verdad, fuiste llamado a proclamar la verdad y nada más que la verdad. Y eso comienza, ¿sabes cuándo? El domingo, cuando has terminado toda la iglesia. Ve y ora. ¿Verdad que tú sabes cuando has fallado en el culto? ¿Sí lo sabes? Por supuesto. Dice, Señor, de repente, no sé si te ha pasado, pero la esposa te dice, qué lindo estuvo el mensaje. Y tú, como te caracteriza la humildad, le dices, no, mi amor, me equivoqué. O no dices nada. Pero no, aquí no importa si dices o no. Tú sabes. Sí, una bendición el sermón, pero tú sabes que en ese sermón que preparaste durante una semana, se te olvidó. O dejaste a un lado la oración, llegando a la pereza. Yo espero, hermano, poder animarte a que seas un ministro que viva de los días, porque fuiste llamado a vivir predicando la palabra. Y no es tan indivisible el ministerio de la palabra o el ministerio de la oración. Al contrario, no están divididos, son indivisibles. Es como el agua y la nutrición. Tú necesitas nutrirte, pero necesitas agua para hidratarte. Así que las dos cosas son vitales para ti. Es más, tú puedes pasar sin comida 20, 21 días, pero no puedes pasar sin agua, creo que más de 8 días. Así que la oración, hermano. ¿Te es difícil? Claro que te es difícil. ¿Es fácil? No es fácil, pero eres un soldado. Y si el soldado está en la guerra, ¿qué hace? Como sabe que lo van a atacar a cada rato, él está listo. ¿Y tiene miedo? Sí tiene miedo. Pero está sobreviviendo cada día. Es él o los demás. O lo matan o matan. Tú estás en esa batalla. Y necesitas ver la importancia de orar. El 9 y el 10. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Porque son tuyos. Así que Jesús está orando también por la palabra, pero ahora está orando por ellos. Tú oras por tu congregación, hermano. Oras por las ovejas que te han dado. Ora por aquellos que te están pastoreando. Examina tu oración. Jesús está rogando por aquellos que han caminado con Él. Pero hermano, Jesús está a punto de ir a la cruz. Imagínate que te agarran ahorita. Te agarran. Te vas a Canadá y estás predicando, te agarran. Y te van a pasar por accidente. ¿Estarías orando por tu iglesia? ¿O estarías pidiendo, por favor, perdóname? Perdóname, libérame, Señor. Yo soy tu siervo, Señor. Tú sabes cómo te he servido. Jesús está orando por ellos. Señor, y la oración es tan hermosa, porque Él dice, ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos y todo lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Pero Jesús, es la última vez que va a orar por ellos. Ha pasado todo su ministerio orando por ellos. ¿Qué tanto oras por los hermanos que tengan? Mira, si tú tienes 10 familias, o 15 familias, o 50 familias, pero si tú tienes 20 familias, tú no puedes orar por ellas en un día.
Debes hacer una lista, ya para ser más práctico. Y debes orar por 4 familias un día, por las otras 4 en otro día, y así, demás. Escuché como el pastor Tolopino, que ahora se ha retirado, me cuenta 800 personas en la iglesia. Y él oraba por todas. Claro, le llevaba como 6 meses terminar pero estaba orando por todas. ¿Oras, hermano? Mi intención es ofenderte, pero debo hacer esta pregunta: ¿oras? Porque te estoy diciendo, examina cómo oras. Examina cómo oras por aquellos que te han dado. Pero como estamos hablando en el punto de la palabra, tienes que orar para que ellos también entiendan la palabra. No, hermano, es que yo soy un excelente maestro. Yo te lo creo. Pero como no se trata de lo que tú eres, sino se trata del milagro que hace Dios en el corazón. Leímos Hechos 16. Mientras Pedro y Pablo predicaban, esta mujer creyó. ¿Por qué es eso? Porque es la obra de Dios. ¿Te acuerdas tú de Nicodemo? Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Y Nicodemo nació de nuevo en ese momento? No. ¿Y Jesús se estresó? Y Jesús le dijo: decreto que vas a nacer de nuevo ahorita. Él sabía el momento. Y luego Nicodemo nació de nuevo. ¿Qué pasaría, hermano, si ahorita entra un joven y tú sabes que es rico y se hinca aquí y dice: ¿qué puedo hacer para dar la vida eterna? ¿Qué le dices? Pues bienvenido, hermano, vamos a orar todos por ti. ¿Y Jesús hizo eso? No. Guarda los mandamientos, los he guardado todos. Ahora vamos a probar, te voy a probar por ti, te voy a probar si es que se has guardado. ¿Vendes lo que tienes? ¿Las a los pobres? Y viene y sigue. ¿Qué le está diciendo? Ama más a Dios que tus riquezas. ¿Y qué hace el joven? Se va entristecido. Entonces, Señor, pero nosotros hemos dejado todo. Eso le dice que es difícil que un rico entre al reino de Dios. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y nosotros, como predicadores, no podemos hacer lo que Dios va a hacer. Por eso dependemos de Él en la oración. Me queda poco tiempo, ya decía: ¿por qué me está viendo así? Es importante, hermano, que te entregues a la oración todos los días como un intercesor de tu congregación. El verdadero hombre de Dios se entrega intercediendo por las ovejas que tiene su carne. No tomes esto a la ligera, ¿no? La palabra de Dios es santa. La palabra de Dios contiene ese poder de Dios para dar vida. Es el milagro que lo narra en diferentes versículos, Efesios capítulo 2. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Para que esa obra se haga, tú tienes que suplicar a Dios que lo haga. Y entonces, empezando a terminar, hermano, que no puedo explicar el siguiente punto. Primero, en estas peticiones donde Jesús está, las 5 peticiones donde Jesús está orando, permeado por la gloria de Dios, el primero nos enseña que debemos orar por nosotros. Pero no orar por nosotros en el sentido de Señor, por favor, cambia a mi esposa. Pero también lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, Señor, por favor, dame una buena salud. Aquí Jesús está orando puntualmente aquí, porque eso es una oración sacerdotal, que Dios lo ayude a glorificar. Entonces, cuando hablamos de que ora por ti, es busca en oración al Señor para que pueda glorificarte en el inicio de la palabra. El segundo punto es suplica por la palabra. No solamente estudio, eso es fundamental. Estudiar la palabra es fundamental. Estar en el texto, meditar en el texto, entender el texto es fundamental. Pero sin oración es el avión con una ala. Necesitamos, hermano, hacer eso.
Entonces, el tercer punto es clama por tu iglesia. Versículo 11. Solo rápidamente, solo voy a mencionar 4 aspectos de esto, ayudarte en esto, o que lo veas para que luego lo puedas estudiar si quieres en tu casa. Regresamos a Lucas, bueno, vamos a Juan, versículo 11, donde Jesús dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Hermano, tu congregación todos los días se enfrenta a este mundo terrible. Tú sabes que el mundo nunca va a hacer nada por un hombre que se está perdiendo en el infierno. Al contrario, lo ayuda a que siga perdido. Pero cuando un hombre va camino hacia el cielo, el mundo se levantará con toda su ira contra ese hombre para detenerlo en su camino. Y ahí es donde tú tienes que entender la importancia de tu llamamiento pastoral, de orar por tu congregación. Yo, hermano, no estoy de acuerdo. Y esto puede ser discutible. No estoy de acuerdo en que hagamos actividades paradas en un hombre que tiene fama, aunque predique la sana doctrina. Y no que no venga. La fama de un hombre no es culpa de él. En muchas ocasiones, como la de Jesús, es parte de la gloria o de la honra que Dios le da para que Dios sea glorificado. Digamos, el hermano Sufel Michelet, Miguel Núñez, Paul Washer, John MacArthur son hombres de renombre. Eso no es diabólico. Pero si yo como iglesia quiero hacer una actividad y traer a John MacArthur, ojo con lo que puedo estar haciendo. Porque al final nuestra tarea como pastores es predicar el evangelio. Y si queremos que la iglesia participe, entonces nos vemos de esas días. Y traigamos a hombres que predican la verdad. Yo conozco en The Master Seminary gente que nunca me imaginé, ni los conocía. Y me senté a escuchar y me quedé bajo. Pero si lo traigo, como nadie lo conoce, nadie va a venir. Entonces, ¿quiero llenar gente? ¿Quiero jalar gente o quiero edificar a mi gente? Clama. Versículo 11, clama por la unidad de tu iglesia. Y es lo que está haciendo el Señor Jesús. No soy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Hermano, ¿por qué en la iglesia se muerden unos a los otros? Hablan unos a los otros, mienten unos a los otros. Vamos a ponernos en disciplina. ¿Y oraste? Sí, oré ayer. No. ¿Y oraste en otros 6 meses? Los discípulos no eran así como los estamos viendo aquí. Los discípulos fueron cosas serias, ¿no? Unos deseaban destruir a Samaria con un rayo. Otros deseaban sentarse uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Jesús, quitando a los demás. Otros ni siquiera querían lavarse los pies los unos a los otros. ¿Quién debía lavar los pies? ¿Quién debía empezar a lavar los pies en esa escena, en la última escena del Señor? Como no había un esclavo, tenía que ser el más joven. ¿Quién era? Juan. No quiso. Y entonces el más viejo era Pedro. No quiso. Entonces Jesús se quitó la toalla y le lavó los pies. Los discípulos eran cosa seria. Pero Jesús tenía paciencia. Pero sobre todo, oraba. Algunas veces nosotros decimos, este hermano ya lleva 10 años y siempre con los mismos problemas. ¿No será que tú tienes también el mismo problema? Y el problema tuyo es que él tiene 10 años de tener ese problema y tú tienes 10 años de no orar por él. Pero crees que eres expulso y que cuando predicas la gente debe responder. Pero ese hombre tenía 500 hombres o mujeres y no me recuerdo, que todos los días estaban orando mientras él estaba predicando. Pero él también oraba. Porque tú vas a poner a 30 a orar, pero tú no oras. Tú eres el sacerdote. Versículo 12 y 13. Clama para que la iglesia sea guardada. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre. El nombre que me diste.
y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en mí. Señor, hermano, tú no puedes estar con todos, pero puedes mantenerte de rodillas para que sean guardados. Versículo 14 al 16, clama para que sean guardados de Satanás. Y mira qué lindo esto. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Tú como ministro, esta es la tarea. Y el último, y termino aquí. Solo estoy haciendo una referencia del 17 al 19. El texto termina: como tú me enviaste, pero ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me he santificado, para que ellos también sean santificados en la verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? Me he apartado, me aparté. Así que tú como pastor te has apartado del mundo. Y una de las maneras de apartarte de ese mundo es que oras. Mientras todos miran televisión, mientras todos están en fiestas, tú estás orando. Ese es tu trabajo. Si trabajas en alguna empresa, tienes responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo oras? ¿Has examinado tus oraciones? ¿Has examinado cómo oras? ¿Examinas por quién oras? Examina tu oración con respecto al inicio de la palabra. Examina tu oración con respecto a clamar por las ovejas que el Señor te ha dado. Y examina o evalúa tu oración con respecto al recorrido del texto. Que se te queden esas tres cosas. Examina cómo oras con respecto a ti. Examina cómo oras en dirección al recorrido del texto. Y examina cómo oras por tu congregación. Entonces, si oras un minuto, por eso tu cosecha es un minuto. Con más años, y con eso termino, tal vez nunca lo viste, aquel anuncio de una suegra que está peleando con su yerno porque él no habla inglés. Y la suegra y la hija hablan inglés. Invierte, y un día regresa contento y le dice: ya compré mi método de inglés, y te lleva en el tiempo de los cassettes. Todos ustedes se miran con cara de jóvenes. Y en el tiempo del cassette, trae el cassette y le dice: ya empecé a estudiar inglés. ¿Y cuánto te costó ese cassette? $1, $10, $5. Y después de una semana le dice: ¿qué aprendiste? El cassette, y él le dice: al hilo, porque el cassette solo decía esto: al hilo. ¿Cómo oras, no? ¿Cómo oras? Deberíamos de avergonzarnos de nuestras oraciones. En el sentido de, como dijo Jonathan Edwards, debo arrepentirme de mi arrepentimiento. ¿Qué está diciendo? Me he dado cuenta que algunos de mis arrepentimientos son religiosos, son falsos. Y algunas veces nuestras oraciones, hermano, son más oraciones religiosas que una oración donde profundamente estamos compungidos porque nuestra iglesia está enfrentando una terrible situación. Estamos más preocupados que la gente no se vaya, que la gente que quiere irse no se vaya, y en vez de concentrarnos con aquellos que ahí están. Jesús nunca se preocupó de que Judas no se fuera. Él sabía que se iba a ir. La enorme diferencia entre Jesús y nosotros es que nosotros no sabemos quiénes son los Judas, pero que la gente se va a ir. Hay gente. ¿Qué vas a hacer? Solo quédate con esto. Examina tu vida de oración. Amén. Y empieza a crecer. Oremos. Señor, hemos recorrido algunos versículos de la oración de tu Hijo. Hemos aprendido, Señor, su pasión y su compromiso con aquellos que le diste. Hemos aprendido la importancia que Jesús nos transmite al depender completamente de ti en oración. Hemos aprendido la dependencia de nuestro amado Jesús